semana pasada compartimos el primero de 2 programas dedicados a un tema sensible, nuevamente instalado en la sociedad en estos últimos días, pero esta vez con más fuerza que nunca. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy continuamos el debate, el intercambio de ideas a través del diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la socióloga Victoria Tesoriero, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y referente de un colectivo de mujeres católicas claramente en disidencia con las posturas de la Iglesia en relación a derechos de las mujeres, pero particularmente en el tema del aborto. Y comenzamos nuestro programa por el relato de casos dramáticos que en parte motivaron un fallo trascendental de la Corte Suprema. Hubo casos muy crueles y muy terribles, como el caso de Ana María Acevedo en la provincia de Santa Fe, una mujer que estaba embarazada y que atravesaba un cáncer. Entonces no le dejaron hacer el tratamiento de cáncer porque corría riesgo el feto y finalmente tuvo el peor desenlace porque esa mujer no concretó, no pudo tener su hijo y murió. Claro. Entonces, realmente hay situaciones muy crueles que un poco ha zanjado el fallo FAL de la Corte Suprema del año 2012. Contanos un poco, sí. Sí, en el año... Bueno, esto que te decía, ¿no? En el contexto de la lucha cultural que damos, hay muchas resistencias y hay negativas a garantizar los derechos y muchas veces se les negaba a una mujer violada o a una mujer que corría riesgo su salud llevando adelante el embarazo, se le negaba la posibilidad de abortar, sobre todo en casos de violación. El fallo de la Corte de 2012, que se llamaba fallo FAL, zanjó esta cuestión, dando la interpretación correcta y diciendo, bueno, según la ley, desde el Código Penal, desde 1921, en nuestro país, toda mujer que fue víctima de una violación y quedó embarazada, tiene derecho a interrumpir el embarazo con la mera declaración jurada. Claro. Si no, no esperar el juicio que condenen al violador, porque si no pueden pasar años y años. Sí, eso va por otro carril. El chico ya va al jardín de infantes mínimo. Entonces, ese fallo fue un avance importante para el cumplimiento de este derecho. Y nosotras, bueno, justamente vamos por establecer el derecho de la mujer a decidir hasta las 14 semanas de gestación. Bien. Y cuando ustedes van, por ejemplo, van a las universidades, que ustedes se vinculan con universidades justamente para sostener estos programas de capacitación, digamos, de innovación, digamos, toda la capacitación que ustedes hacen en las universidades, ¿están viendo que en las universidades hay material suficiente, hay información suficiente o solo hacen cátedras testigo? ¿De qué forma han sistematizado la formación universitaria en estos temas de género? Bueno, en general, ha costado, algunas universidades, algunas carreras han incorporado ahora más la cuestión de género como una teoría y además como las cuestiones, digamos, de los marcos legales que tiene nuestro país. Nosotras damos el curso de salud sexual y reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, en alianza con las universidades, donde damos justamente los marcos legales, pero ese proceso que ha venido... Es formativo e informativo más que nada. Claro, un curso de posgrado, después de la carrera, a quien quiera cursarlo, no es algo obligatorio. Entonces, creo que ese proceso de tantos años de hacer ese trabajo en distintas universidades del país ha tenido de alguna manera un resultado en que el año pasado se ha inaugurado la primera cátedra de aborto en la provincia de Santa Fe, en la Universidad de Rosario. Y a partir de ahí varias universidades empezaron a dar cátedras, empezaron a inaugurar sus cátedras de derechos sexuales y reproductivos, y creemos que esto también es parte de todo el activismo que hay alrededor del tema, de los avances y además de la necesidad que hay, que el aborto es algo que común en la vida de las mujeres, que realmente necesitamos una ley. Una pregunta, Victoria, ¿en qué facultades concretamente están dando estas capacitaciones?
Bueno, próximamente, el 6 de abril, se va a inaugurar una en la Universidad Arturo Jauretche, en Varela. La hemos dado en distintas universidades. Pero ¿y facultades de ciencias sociales No, donde hay carreras de medicina. En medicina. Donde hay carreras de medicina, perfecto. donde hay carreras vinculadas a la medicina, sobre todo. Perfecto. Hemos dado en la Universidad de La Matanza, en La Plata, en distintas universidades. Y ahora justamente estamos atravesando este proceso en el que las universidades abren, digamos, desde la universidad, no ya en alianza con una organización de la sociedad civil, sino institucionalmente. Ellos están incorporando a la currícula universitaria. Claro, incorporan a la currícula, que bueno, es un objetivo que teníamos, claro, ¿no? Y es cumplida, algo súper positivo que se incorpore a las currículas la perspectiva de género. ¿Y están teniendo vínculos, por ejemplo, con sindicatos o con el movimiento mutualista en la Argentina o con cooperativas? Te pregunto por qué, porque se supone que habiendo tanta normativa de género en nuestro país, más allá del aspecto de la exigibilidad legal que puede haber, si tiene o no tiene algún reclamo resarcitorio o alguna sanción penal eventualmente, hay también un camino de construcción, como vos bien decís, de el sentido común, de un cambio cultural, etcétera, etcétera, y que pasa también por el acompañamiento de las organizaciones de base de los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Hasta dónde en los convenios colectivos de trabajo se está peleando hoy por la igual remuneración, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que justamente un logro político de la campaña por el derecho al aborto fue el de ampliar la demanda a otros sectores que no tienen nada que ver o no vienen del movimiento de mujeres o del feminismo. Por muchos años la demanda del aborto estaba en los grupos feministas, en los grupos de mujeres. Sí, era como muy marginal, claro, digamos, era una demanda, trataba, ¿no? Desde el imaginario más solapada, mediático. Intervenía con un imaginario social patriarcal. Ahora, la campaña, yo creo que uno de los logros que tuvo es la primera alianza de organizaciones a nivel federal que milita este tema. Y además tuvo el logro de expandir la demanda por el derecho al aborto a otros sectores. Por ejemplo, sindicatos, universidades, organizaciones de profesionales, organizaciones barriales, todo tipo de organizaciones. Sí, hay muchos sindicatos que están con el área mujer ahora. Sí. Ha habido un proceso justamente de incorporación de la agenda de mujeres a muchos espacios. Y la demanda del aborto creo que hoy es una de las que hegemoniza la agenda de las mujeres. ¿Qué expectativas tenés con el tema del tratamiento parlamentario del proyecto de ley? Yo creo que hoy la sociedad está más adelante de nuestro Congreso. Creo que hoy tenemos un acuerdo en la opinión pública muy grande sobre la necesidad de la legalización del aborto y espero realmente que nuestro Congreso esté a la altura de las circunstancias y pueda legislar sobre este tema tan necesario que se cobra vidas de mujeres, que deja secuelas en la salud de las mujeres que deciden abortar y que por ahí no tienen las herramientas o los recursos necesarios. Porque también el aborto es una cuestión de justicia social, porque una mujer que está decidida a abortar lo hace en las condiciones que tiene, cuando una mujer toma la decisión lo hace, y entonces la mujer que tiene más recursos acude a una clínica donde le cobran 20, 30 mil pesos, un aborto seguro, en cambio la que no llega a tener esos recursos, busca la alternativa que pone en riesgo su vida. Pueda, poniendo en riesgo su salud y su vida. Y justamente uno de los indicadores que nuestro país no puede bajar es el indicador de mortalidad materna, cuya mayoría de casos se deben al aborto clandestino. Entonces es un tema urgente para legislar y para discutir en donde se tiene que discutir, que es en el Congreso de nuestra nación. ¿Y por qué ves que hemos tenido ley de matrimonio igualitario hace mucho tiempo ya y la ley del aborto ha sido frenada? ¿Por falta de madurez en la sociedad, por falta de madurez política, por falta de un debate claro o de un mensaje claro? ¿Cuál fue el cortocircuito para que no se tratara 3 años vista este proyecto? Yo creo que hubo una visión de que este tema por ahí no estaba lo suficientemente asentado en la sociedad, que no tenía lo suficiente acuerdo. Creo que tuvo que ver más con prejuicios de ese tipo que con la realidad que vivíamos, ¿no? Según el Ministerio de Salud, todas las mujeres abortamos 2 veces en nuestra vida. Entonces, realmente es algo muy común en la vida de las mujeres.
y creo que hoy estamos en otras condiciones por lo que ha avanzado justamente la movilización y el reclamo. Hoy tenemos movilizaciones que la verdad que creo que muchas de nosotras jamás imaginamos, realmente increíbles, que son noticia a nivel internacional. El movimiento de mujeres hoy en Argentina es enorme, es heterogéneo, está insertado en un montón de instituciones, de lugares. Sí, se expresa de distinta manera, es se cierto, expresa de distinta manera. Hubo también una renovación generacional con respecto a esta agenda, y nosotras creemos que es la agenda del futuro también, que hoy nadie que quiera hacer carrera política a largo plazo puede evadir la agenda de las mujeres. Hoy creo que las mujeres hemos logrado eso, ¿no? Que instalar esta agenda en lo más alto, en la opinión pública y en un montón de espacios que antes no imaginábamos, o que no imaginábamos así con tanta contundencia, y la verdad que bueno, es un logro enorme y es una satisfacción muy grande. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Julián Weich y Nicolás Wertheimer, una charla a fondo sobre agua segura, un emprendimiento socialmente responsable que convierte el agua contaminada en agua potable, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Empresas B en Acción y Licencias por Violencia de Género, una nueva alternativa en las empresas. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Suscríbete en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos disfrutando de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Victoria Tesoriero, socióloga e integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Victoria, hubo idas y vueltas, si se quiere, en el ámbito legislativo en cuanto a cómo se iba a iniciar el camino del tratamiento parlamentario de esta ley, y hubo algún esbozo de querer hacer o plebiscito o consulta no vinculante. Esto que vos relatabas también, que tiene que ver con, bueno, la sociedad está madura, la sociedad lo está expresando y lo está demandando y lo está pidiendo, no por nada el terrible movimiento del 8M, digamos, no por nada hay un punto en el que efectivamente no se puede desconocer estadísticas que dicen que hay un porcentaje muy alto en la sociedad de gente que está buscando la despenalización del aborto. ¿Vos creés que el camino va a ser una opinión consultiva? ¿Vos creés que el camino va a ser el tratamiento legislativo liso y llano con los debates que correspondan? Sí, nosotras creemos que los derechos no se plebiscitan, que se tienen que discutir en el Congreso de la Nación, y bueno, vamos a ir por esa opción, y bueno, vamos a ver cómo se da, si conseguimos un plenario de comisiones. El proyecto tiene asignado 4 comisiones, la de legislación general, que es la que encabeza, legislación penal, familia y salud. Vamos a ver si pasa comisión por comisión o si se genera un plenario de todas estas comisiones para poder avanzar. Y ustedes, como Católicas por el Derecho a Decidir, están teniendo también, digamos, presencia o acompañamiento en todos estos ámbitos parlamentarios, concretamente son de consulta necesaria. Sí, por supuesto. En comisiones. Nosotras formamos parte de la Comisión de Cabildeo Parlamentario de la campaña por el derecho al aborto. Bueno, y visitamos legisladores y legisladoras, especialmente en las provincias donde quizá el fundamentalismo religioso es más fuerte y tiene más peso. Bueno, nosotras vamos a contarles toda nuestra perspectiva y a convencerlos para el avance de los derechos de las mujeres. ¿Y qué estás viendo? Porque se están cumpliendo los 5 años de Francisco al frente del Vaticano, ¿no? Como Papa Francisco, Papa nuestro, digamos, nuestro Papa argentino. ¿Cómo lo estás viendo a él? ¿Cómo estás viendo el crecimiento de su figura en este tema? ¿Cómo estás viendo el camino recorrido en el tema vinculado al aborto? Si está muy cerrado, muy abierto, el mensaje del Papa en esto. Yo creo que bueno, el Papa ha flexibilizado
la posición del Vaticano con respecto al aborto. Creo que ha cambiado la agenda del Vaticano, ¿no? Que es un papa más abocado a denunciar los retrocesos en la agenda social, a denunciar la pobreza, y se ha posicionado como un líder mundial que lucha contra las políticas neoliberales, contra los retrocesos en la agenda social. Sí, ya las nuevas formas de esclavitud que sí, con tanta maestría y con tanta claridad expresa dan cuenta de esto. Las ¿no? nuevas de formas de esclavitud. Las nuevas formas de esclavitud y creo la situación que de la mujer. justamente está ha presente girado, en todas. Sí, sí. No, yo creo que no va a intervenir en este debate. Porque tiene otra agenda. Comentamos un poco sobre el aspecto normativo de la temática del aborto, comentamos también el tema vinculado a la salud, el tema vinculado a la educación, y si se quiere en sintonía con el tema vinculado a la educación está todo el aspecto ético del aborto, porque sabemos que hay también legisladores nacionales que si bien ellos no están a favor del aborto, están a favor de la posibilidad de decidir, de la posibilidad de optar que tienen las personas, de ahí que apoyen la ley de despenalización del aborto. Ahora, en relación a cómo se manifiestan hoy en la sociedad los sectores más conservadores de la Iglesia, ustedes como grupo de católicas por el derecho a decidir, ¿qué están viendo? Bueno, nosotras vemos que, mira, el año pasado fuimos al Encuentro Feminista Latinoamericano, donde nos encontramos con compañeras de toda la región, y en la mesa sobre fundamentalismos religiosos, las compañeras decían que en base a una investigación, Argentina tenía los mayores cuadros del Opus Dei saliendo de la Universidad Austral, ¿no? La Universidad Austral produce cuadros de ultraconservadores que luego exporta a la región. Sin embargo, yo creo que en nuestro país esos sectores fundamentalistas están en retroceso hoy. De hecho, han virado el discurso y se han abocado más a obstaculizar la práctica de los derechos, ¿no? La ejecución del derecho. Bien. El aspecto posterior a la emisión de una ley. Sí. Por ejemplo, ocupando lugares en los comités de bioética de los hospitales, obstaculizando la provisión de anticonceptivos gratis, obstaculizando los abortos en los casos en los que es legal, y obstaculizando la implementación de la ley de educación sexual. Ahora, yo creo que ese discurso ha girado porque realmente ha ganado mucho terreno el discurso de derechos en nuestra sociedad, que tiene que ver con un cambio cultural. ¿Quién se puede oponer a que se implemente la ley de educación sexual? Hoy muy poca gente. ¿Quién se puede oponer al derecho a tener anticonceptivos? Creo que es algo que hemos ganado, es un cambio cultural que a veces no nos damos cuenta porque estamos en el proceso, pero bueno, en nuestro país esos sectores yo creo que han perdido mucho terreno. No como otros países de América Latina, ¿no? Por ejemplo Brasil o otros países donde los sectores fundamentalistas están muy presentes. Además, en nuestro Congreso no tienen representación parlamentaria. No como Brasil, por ejemplo, que tiene una bancada evangélica que se opone. Pero de todos modos ellos logran institucionalidad, digamos, el día después también, ¿no? Porque, a ver, hoy estamos hablando del derecho a la despenalización del aborto, de la ley de despenalización del aborto. Ahora, emitida que fuera, sancionada que fuera, eventualmente promulgada, el día después es el momento de la implementación y es donde efectivamente puede haber un choque con de qué forma se implementa una ley. Así como yo siempre digo, a veces una resolución de la AFIP modifica una ley, una normativa de fondo, porque hay resoluciones que modifican leyes en este país, pasa así en todos lados, creo. Creo que también el momento de implementar toda la parte dispositiva de una norma legal, de una ley, es un momento de alerta muy importante, porque ahí es donde puede generarse. Sí, por supuesto. Trama, ¿no? Por eso nosotras venimos trabajando mucho desde el movimiento con el sector salud, también mirando la experiencia uruguaya, donde a veces los obstáculos para la implementación del aborto legal tienen que ver con la herramienta de la objeción de conciencia, que es una herramienta de los sectores conservadores para obstaculizar la práctica del derecho al aborto. Nosotras tiene que haber mucha sistematicidad en eso. Sí, creemos que tiene que ser una discusión aparte de la ley de aborto, bueno, cómo ahora se va a implementar todo el tema de la objeción de conciencia y la necesidad de que las instituciones garanticen el derecho de las mujeres y garanticen profesionales que realicen la práctica.
Bueno, la verdad, Victoria, fue un gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Gracias por la verdad que invitación. apoyamos muchísimo el esfuerzo y el movimiento que están llevando adelante. Este pañuelo es digamos, el pañuelo emblemático que se ha difundido mucho antes del 8M y en cada una de las manifestaciones donde mujeres, feminismo, búsqueda de igualdad de género se ha manifestado en nuestra sociedad. Así que nos lo pusimos hoy, Victoria lo lleva siempre y a mí me regaló que lo voy a llevar conmigo, para efectivamente apoyar esta posibilidad de decidir que tiene que tener la mujer que lleva en su vientre un hijo no buscado, un feto no buscado, un embarazo no querido. Así que, Victoria, te agradecemos muchísimo que nos hayas gracias a ustedes acompañado. la invitación. Dale. Solo nos queda detenernos en un símbolo, ese pañuelo verde, en la historia de su origen y de cómo se extendió a toda Latinoamérica. Sobre esto, compartimos un breve testimonio de nuestra entrevistada de hoy. Bueno, la campaña nace en el año 2004, en los Encuentros Nacionales de Mujeres, donde se piensa inicialmente como una campaña que duraba unos meses por el derecho al aborto, donde participaban un montón de organizaciones, y se decide tener algún tipo de identificación, ¿no?, de las mujeres que están a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces se copia la idea de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo para generar un símbolo por la lucha por los derechos de las mujeres, que es este pañuelo, que se elige este color verde porque estaba vacante, digamos, y para también tener otro color que no sea el clásico del feminismo, que es el violeta, el fucsia, como un símbolo que nos identifica y nos une en la lucha. Y quería contar también que en el último encuentro feminista latinoamericano se decidió que todos los países de América Latina tomen este pañuelo como símbolo de la lucha por el aborto legal. Así concluimos este segundo programa dedicado a este tema sensible que está debatiendo intensamente la sociedad: el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias una vez más por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.